Quiero pedirle que vaya a la Escritura, Efesios capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual estáis sellados por el día de la redención. Toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros y toda malicia. Antes, diga conmigo, antes, sé los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. El fruto del Espíritu Santo es el resultado de nuestro caminar con Dios. Es el resultado de una vida del Espíritu. Cuando cada uno de nosotros podemos desarrollar ese estilo de vida, nuestra vida va a ser una vida fructífera, una vida que va a ser victoriosa ante los mismos desafíos de la vida, ante el pecado, una vida que se va a fortalecer en el amor a Dios, en la relación con Dios, pero también en la relación con los demás. La vida del Espíritu va a producir armonía entre nosotros, va a producir unidad entre nosotros, una unidad perfecta con Dios y una unidad entre cada uno de nosotros como creyentes para poder edificar lo que Dios quiere levantar. Lo más valioso de la vida del Espíritu es poder ver un cambio interior en nosotros. Es poder ver una transformación en nosotros, es poder ver el carácter de Cristo formado en nosotros. Cada vez que nosotros avanzamos hacia eso, nuestra vida espiritual se fortalece y nuestra vida espiritual va a ser una vida espiritual saludable, correcta. Va a ser la vida espiritual que Dios anhela ver en nosotros. ¿Usted sabe que Dios tiene un anhelo para tu vida y para mi vida? Hay un diseño, hay una forma de vida. Hay una forma que Dios anhela que todos nosotros podamos vivir, y esa vida está vinculada a producir el fruto del Espíritu. Una vida llena de amor, una vida llena de paz, como lo hemos enseñado, una vida llena de gozo, una vida que aprende a perseverar aún en la adversidad, desarrollando paciencia. La vida de fe no se trata de costumbres y hábitos y de normas, no tiene un ámbito religioso. La vida de fe se trata básicamente de vivir para Dios y desarrollar esa vida de fe donde somos transformados. Por eso es que la vida espiritual no la podemos separar de Dios, no la podemos separar de la obra del Espíritu Santo entre cada uno de nosotros. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo, fuimos sellados con el Espíritu, nacimos de nuevo, fuimos regenerados, pero ahora que el Espíritu Santo mora en nosotros, diga conmigo, el Espíritu Santo mora en mí. ¿Cuántos saben eso? No está fuera de nosotros, nosotros somos casa de Dios, templo de Dios. Y Él mora en nosotros, pero ahora que Él mora en nosotros, Él trabaja activamente. Tiene una acción activa, no pasiva. ¿Para qué? Para producir el fruto del Espíritu en nosotros. Yo meditaba en esto. ¿Cuál es el mayor peligro que nosotros podemos experimentar en nuestra vida de fe? El mayor peligro es lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:19. Apagar el Espíritu. El mayor peligro que nosotros pudiéramos tener es dejar que el Espíritu Santo tenga una obra en nosotros, una actividad en nosotros. La palabra apagar quiere decir extinguir una llama. La palabra apagar está conectada ¿a qué? A que la obra del Espíritu Santo, hay una obra que el Espíritu Santo quiere hacer para producir un fruto. El mayor peligro es que nosotros la apaguemos.
que nosotros nos desconectemos, que nosotros nos llenemos de ansiedad por las circunstancias de la vida, que aún estar hoy en la iglesia sea algo pesado, algo complejo, que nos desconectemos de una vida espiritual, de una vida de una búsqueda constante de Dios. ¿Por qué? Porque lo podemos apagar, pero también puede pasar lo que leíamos en Efesios 4:30, lo podemos contristar, entristecer, y cuando apagamos al Espíritu y contristamos al Espíritu, el fruto del Espíritu, podemos correr el riesgo de no experimentarlo, de no manifestarlo. Me llama la atención que cuando Pablo dice en Efesios 4:30, contristar al Espíritu, hace una alerta, hace un llamado de atención, salta dentro de todo el capítulo 4 que está hablando de la edificación de la iglesia, está hablando de la nueva vida en Cristo, salta y dice, tengamos cuidado de no contristar. Es interesante ver que lo hace desde un ámbito y desde un contexto donde Pablo viene hablando de una nueva vida de fe, de una vida espiritual, pero también viene hablando desde un contexto relacional. Habla de relaciones, cuán importantes son nuestras relaciones. La relación matrimonial, la relación de familiares con los hijos, las relaciones laborales, las relaciones que tenemos a diario. Nuestras relaciones nos definen y el estado de nuestras relaciones depende íntimamente de una vida llena del Espíritu, pero de una vida que manifiesta el fruto. Y hoy vamos a ver dos frutos que se conectan entre sí. De hecho, pudiéramos decir que se complementan porque es el fruto o la virtud, diríamos, porque es un solo fruto del Espíritu que se expresa en diferentes virtudes, pero vamos a ver la virtud de la benignidad y la virtud de la bondad. Ambas están íntimamente ligadas. De hecho, es un poco complejo diferenciar una de la otra porque ambas se complementan. Una persona benigna es también una persona bondadosa y una persona bondadosa puede por naturaleza también desarrollar el ser benigno. Ambas virtudes se desprenden del amor. Pero ¿cómo afecta nuestra vida de fe? ¿Cómo afecta nuestra vida diaria desde una virtud que se manifiesta desde el concepto de ser bueno? Porque benigno tiene que ver con ser bueno. Benignidad tiene que ver con la cualidad de alguien que es considerado, amable, comprensivo. Es una persona que manifiesta un carácter afable, y la persona afable es aquella persona que tiene un carácter dulce, agradable en la conversación, agradable en la forma del trato. Alguien benigno es alguien que expresa una buena voluntad y una buena comprensión. Es una persona benevolente. La palabra benevolente quiere decir alguien que tiene la voluntad y el deseo. Diga conmigo, deseo. Voluntad, diga conmigo, voluntad y deseo de hacer el bien a otros. El fruto del Espíritu, hay una parte que se concentra en nuestra relación con Dios, las primeras virtudes, amor, gozo y paz y paciencia. Pero cuando llegamos a la benignidad y a la bondad, es la virtud del fruto que ahora se concentra en nuestra relación con otros, porque alguien benigno es aquella persona misericordiosa, cordial en el trato, que tiene un deseo ferviente de poder ser un apoyo, una ayuda en la vida de otras personas. Alguien benigno es aquella persona que da primeramente sin esperar algo a cambio. Es alguien que desarrolla la empatía. La empatía es podernos conectar. Yo le hago una pregunta: ¿cuántos de los que estamos hoy aquí nos pudiéramos conectar no en nuestra necesidad, sino en la necesidad de otros? Normalmente nosotros llegamos a la iglesia, normalmente nosotros buscamos ayuda, normalmente buscamos consejo, buscamos una consejería porque estamos presionados
afectado por nuestros problemas, por nuestras necesidades, por las situaciones que hay que resolver. Pero cuando hablamos de benignidad, estamos hablando de una persona que genera una conexión. Y yo creo sinceramente que esto es un reto para todos nosotros. Porque a veces no es sencillo conectarnos con la otra persona o con lo que la otra persona pudiera estar viviendo. Jesús en esto fue extraordinario porque la Escritura dice que cuando Jesús se paró enfrente de la multitud, la miró con gran compasión. Su corazón se movió ante la condición de las personas. ¿Cuál era la condición de las personas? Eran como ovejas sin pastor, no tenían un liderazgo, no tenían una guía, no tenían un pastoreo. Y Jesús se llena de compasión ante ver la realidad de las multitudes. Porque si hay algo que caracteriza el carácter de Cristo, y lo vamos a ver, es que Jesús también desarrolló esta virtud de ser benigno y ser bondadoso. La benignidad tiene que ver con generar desde nuestro corazón compasión, pero también es la motivación del corazón donde nos conectamos desde una actitud interna. Conectamos nuestra vida a realizar algunas acciones que puedan ser de bendición para otros. Alguien benigno es alguien amable. Alguien benigno es alguien que puede escuchar con atención, no pensando en sí mismo, sino puede escuchar con atención para conectarse con lo que la otra persona pudiera estar viviendo. Cuando usted vea la palabra y busca el significado de benignidad, uno de los significados en el griego es este. Hace referencia al interés, diga conmigo interés, que nosotros tenemos por el bienestar de los demás. Oiga bien, y ahora cuando estamos acá ya no se trata solamente de nosotros. Dígale al que está a su lado, no se trata de ti, se trata de mí. Dígale, se trata de mí, porque ahora no se trata de lo que tú puedes obtener, sino se trata de lo que tú puedes hacer por mí. Por eso Pablo en Gálatas capítulo 6, una de las porciones bíblicas más extraordinarias que nosotros hablamos, oramos, declaramos. Porque ser benigno es tener un interés sincero por el bienestar de los demás. Y Pablo en Gálatas 6, 9, 10 dice, no nos cansemos pues. Si hay algo de lo que usted no se puede cansar, ni yo, ni desgastar, si hay algo donde no podemos perder la fuerza, dice, no nos cansemos pues, ¿de qué? ¿Está conmigo? No nos cansemos de hacer bien. ¿Qué le pasa a la vida de una persona que desarrolla esta virtud, que desarrolla el fruto del Espíritu Santo de la benignidad y la bondad? Es alguien que a su tiempo ciega. Es alguien que a su tiempo va a ver un efecto, una cosecha en sus relaciones interpersonales. ¿Cuánta armonía habría en una casa, en un hogar, en una familia? ¿Sabe cuál es el desafío de esto? Que la mayoría de nosotros estamos conectados a una vida donde queremos que nos hagan bien, donde queremos que nos sirvan a nosotros, donde queremos que la bendición venga hacia nosotros. Pero cuando Pablo dice, no nos cansemos de hacer el bien, sino activémonos en hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Lo que Pablo está diciendo es que la calidad de tu vida y la calidad de mi vida puede cambiar en este preciso momento si nosotros movemos nuestro corazón no solo a lo que nosotros necesitamos, no solo en nuestro propio bienestar, sino en el bienestar de los demás. Así que, dice Pablo, versículo 10, según tengamos oportunidad. Y eso es algo que a uno lo hace reflexionar, porque ¿cuándo es la oportunidad para hacer el bien? Piense conmigo.
Hay personas que dicen, es que no se me ha abierto la puerta, no se me ha abierto la oportunidad. Pero piense conmigo, ¿cuándo es el momento correcto para hacer el bien por tu esposo o por tu esposa? ¿Cuándo es el momento correcto para hacer el bien por tus hijos? Mientras haya oportunidad, yo creo que la oportunidad es algo que nosotros tenemos que tener conciencia todo el tiempo. Hay una oportunidad esta noche, hay una oportunidad mañana, hay una oportunidad que en cada momento de nuestra vida donde nosotros necesitamos hacer el bien a todos y mayormente a los de la familia. ¿A quiénes? A los de la familia de la fe. Pareciera que Dios levanta un estándar superior. Pareciera que Pablo está diciendo esto: hagamos el bien a todos, pero cuando mires a un hermano, a una hermana en la fe, a un creyente, sobre todo, haz el bien para con ellos. Hacer el bien es una virtud que es movida por el amor. Es una característica de un creyente, de un nacido de nuevo, de alguien que tiene una vida del Espíritu Santo. Colosenses capítulo 3, cuando Pablo habla a la iglesia de Colosenses y habla de la nueva naturaleza, de la nueva vida. La vida de fe es una vida diferente a la vida pasada. Lo hemos hablado en esta serie. La vida pasada está gobernada por las obras de la carne. La vida pasada está gobernada por nuestros propios deseos y esos propios deseos traen confusión, traen deterioro, afectan nuestra vida. Cuando nosotros venimos a Cristo, hay una nueva naturaleza que comienza a gobernar. Y dice Pablo, Colosenses 3:12, vestíos pues, hay una nueva forma como escogidos de Dios, como santos y amados, como de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Efesios 4 del 17 en adelante habla de la nueva vida también, de la nueva naturaleza, y dice: antes sed benigno, Efesios 4:32, unos con otros. O sea, si hay algo que debe anticiparse en las relaciones que nosotros tenemos, es poder desarrollar una actitud benigna, de bondad, de hacer lo mejor por la persona, de quitarnos toda predisposición. Yo pensaba esto: ¿por qué a veces nos cuesta hacer lo bueno por otro? Porque a veces tenemos prejuicio, tenemos una predisposición con las personas. A veces podemos tener una mala actitud con las personas. ¿Qué es la raíz que impide un corazón benigno, bondadoso? Es la raíz de un corazón egoísta. Es el corazón que todo lo centra en sí mismo. Cuando estudiamos la iglesia primitiva en Hechos 2:47, es maravilloso escuchar cómo la iglesia prevaleció, hablando de perseverar en la palabra, en la comunión, en la oración unos con otros. Y dice la Escritura en Hechos 2:47 que la iglesia adoraba y perseveraba en la palabra con un corazón sencillo. Y esa palabra sencillo, ese corazón sencillo, es alguien que cuando establece relaciones es un corazón que no tiene doblez, que no se relaciona porque está esperando algo a cambio, sino que se relacione porque cree en lo que la otra persona es o en lo que la otra persona puede hacer. La benignidad tiene que ver con la actitud de ser amable, de tener compasión, pero la bondad se traduce ya en la acción práctica de esa amabilidad, se traduce en las acciones que nosotros hacemos. La palabra bondad significa bien en el griego y tiene también una connotación moral porque tiene que ver con hacer lo que es correcto y con hacer lo que es íntegro.
Pero el énfasis de la bondad conectada con la benignidad es que la palabra, la persona bondadosa hace referencia a aquel corazón generoso, no solo desde la actitud, sino desde los hechos. Y eso es algo importante poder ver, porque el grado de bondad y de generosidad que nosotros podamos tener, escuche bien, hermanos, es una llave que abre también la prosperidad. ¿Cuántos quieren prosperar? Y yo no hablo de la prosperidad material. Me gustaba el versículo que citaba el pastor Vladimir cuando hacíamos la ofrenda. Habla de una prosperidad integral. Habla de una prosperidad, el deseo de Dios de que puedas prosperar en todas las cosas. En tus relaciones, en tu cuerpo físico, en tu estado emocional, en tu condición espiritual, en tu relación con Dios. Cuando nosotros hablamos de prosperidad, no se trata de una cuenta en el banco, no se trata de dinero. La prosperidad que viene de Dios toma control de toda nuestra vida. Pero Proverbio 11:25 dice: el alma generosa como una acción de una persona bondadosa. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Entonces la bondad viene a ser esa conducta que nosotros tenemos, donde nos conectamos en ayudar a los demás y podemos hacer también cosas por ellos. Romanos 15:14 dice: pero estoy seguro, Pablo hablando a la iglesia de Roma, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Yo quisiera que Dios o las personas pudieran decir eso de mí o de nosotros. Las personas pudieran decir que nosotros somos personas llenas de bondad o de benignidad, que somos personas enfocadas en hacer lo correcto para con otros. ¿Dónde nace todo esto? Todo esto nace en la condición de nuestro corazón. Pero ¿qué es lo que necesitamos confrontar? Lo que está gobernando verdaderamente nuestro corazón. Si lo que está gobernando nuestro corazón es amar a Dios y amar a las personas, o lo que está gobernando nuestro corazón son nuestros deseos. ¿Se acuerdan cuando estudiamos un poquito de Noé? Cuando hablamos de construir un arca para la casa y hablamos un poco de la característica de la generación de Noé, que iba a ser la característica, de la generación de los últimos tiempos. Había una característica esencial. Génesis capítulo 6, era una generación que su corazón estaba de continuo solamente en lo malo. Porque lo contrario a la benignidad y a la bondad es aquel corazón que continuamente se mueve hacia lo malo, y todo lo malo está gobernado ¿por qué? Por un corazón egoísta, por un corazón que se centra en todos nosotros. ¿Cómo cambiaría nuestra relación de la casa hoy si tan solo nosotros tomáramos interés, acción en bendecir a los miembros que más amamos, que son los miembros de nuestra familia? En poder ser empático con lo que pudiera estar viviendo nuestro esposo o la esposa. El poder interesarnos por lo que pasó con él en el día, el poder sentarnos y preguntar cómo estuvo ese día, tener una palabra amable para el momento en que nos conectamos, para el momento en que nos reunimos. Porque la benignidad y la bondad van a ir contra un estilo de temperamento áspero y grosero, que lo que hace es dividir la casa, dividir la familia. El desarrollar esta virtud del Espíritu, del fruto del Espíritu,
va a llevarnos a gobernar aquel corazón que es irritable, que se llena de ira, y una vez que se llena de ira, estalla. Va a llevarnos a desarrollar un corazón que se puede conectar desde los deseos más genuinos con las otras personas. Eso tiene que ver con nuestra casa y tiene que ver con todas las relaciones que podamos tener. Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo 2:24, ¿cuántos aman servir a Dios? Dice, porque el siervo del Señor, está hablando de las características de alguien que tiene un anhelo y que anhela servir a Dios. Dice, porque el siervo del Señor no puede ser contencioso, sino debe ser amable para con todos. Y cuando dice para con todos, eso incluye a personas que puedan hacer el bien contigo o incluye a personas que puedan hacer un daño o hacer lo malo contigo. La benignidad no separa personas. Naturalmente nosotros tratamos de hacer lo bueno con las personas que nos hacen el bien. Nosotros tratamos de hacer lo bueno con aquel que nos puede recompensar por lo bueno que hagamos. Entonces llega el jefe a la empresa y uno trata de hablarle correctamente, hablarle con respeto, atenderlo, escucharlo. Desarrolla un corazón amable con el jefe porque internamente reconocemos que es ese jefe el que nos puede dar una promoción, el que nos puede bendecir, es el que nos puede determinar nuestra estabilidad en el trabajo. Pero aquí Pablo está diciendo, no, el espíritu no puede ser contencioso, sino amable para con todo, para lo que hacen lo bueno y para lo que hacen lo malo. La benignidad y la amabilidad produce un ámbito de protección. Mire qué maravilloso es esto, porque algo que usted y yo no vamos a evitar son las diferencias en la casa. ¿Cuántos matrimonios hay aquí? Yo tengo 18 años de casado y he tenido momentos extraordinarios con mi esposa, felices. Me volvería a casar con ella, me casé para toda la vida con ella. ¿Cuántos dicen amén? Pero hemos tenido momentos donde hay diferencias, donde hay puntos de vista, donde hay molestia, donde hay situaciones que nos estorban, donde hay situaciones que generan un conflicto. ¿Cómo resolvemos los conflictos dentro de la casa cuando sentimos que somos invadidos o cuando sentimos que algo no se hizo correctamente o cuando nos sentimos ofendidos? ¿Sabe cómo lo resolvemos? Siendo benigno. ¿Y sabe cómo se expresa el ser benigno? Proverbios 15:1. La blanda respuesta, diga conmigo, la blanda respuesta en la próxima confrontación, recuerda este proverbio, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera, benigno es ser amable, es tener una respuesta blanda, mas la palabra áspera hace subir el furor. En otra versión dice, la respuesta amable calma el enojo. Hay matrimonios que no deberían de llegar a una situación de estrés si tan solo pudiéramos llevar este proverbio a nuestra vida. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva, la que está en ira, la que se llena de furia, dice, echa leña al fuego. La vida del creyente transformada tiene que ser una vida benigna. Y es lo que Pablo dice en Romanos 12:17. ¿Saben quién es alguien benigno? Alguien que no paga a nadie mal por mal. Es aquel que saca de su mentalidad, me la hiciste, me las pagás. Dice Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Qué hay que procurar? ¿Qué hay que procurar?
lo bueno delante de todos los hombres. Versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, en cuanto dependa de quién, ya conmigo, de mí, hay que estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos. Mire, estos son elementos prácticos desde la Escritura que nos enseñan a ser una persona bondadosa y benigna. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está. Mía es la venganza, yo pagaré al Señor. Así que, si tu enemigo, ¿quién puede ser un enemigo? Alguien que te hizo un daño, alguien que dijo lo que no debía de hacer, alguien que murmuró de tu vida, alguien que tuvo una acción oculta, alguien que te pudo haber engañado. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. ¿Cuántos dicen conmigo, ay, ay, ay? Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Versículo 21. Esto es lo que norma la vida de alguien que desarrolla esta virtud. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Por eso es que se convierte en un diseño de protección. Cuando nosotros aprendemos a desarrollar esto con el Espíritu Santo, formándolo en nosotros, se convierte en un marco de protección. ¿Sabe por qué? Porque nuestro corazón se vuelve inofendible. Porque tu corazón no va a estar expuesto a la amargura, a la ira. No va a estar expuesto a que brote una raíz de amargura y contamine todo, como dice Hebreos. Porque nuestro corazón, cuando logramos actuar de esa manera, no dejamos que el mal se posicione dentro de casa. La benignidad y la bondad va a producir un estado emocional saludable. Hacer el bien, hacer lo bueno. Mire lo que dice Proverbio 11:17. A su alma hace bien el hombre misericordioso. Y esa palabra misericordioso es una de las definiciones de benigno. ¿Qué hace bien a nuestra alma? Ser una persona misericordiosa que hace lo bueno, que perdona. Mas el cruel, más el que se agita, más el que se atormenta, mas el cruel se atormenta. O sea, es una persona que no logra tener paz. Siempre me gusta mucho el ejemplo de Mardoqueo. Esther capítulo 10 versículo 3. Había todo un plan para destruir a la nación, había todo un plan para matar a Mardoqueo, para que no alcanzara todo lo que él pudo alcanzar. Pero la historia de Esther termina con un Mardoqueo siendo el segundo en el reino. Aún siendo judío, aún no teniendo herencia desde el reino. Dice, porque Mardoqueo, versículo 3, porque Mardoqueo el judío, segundo después del rey Asuero, era la persona más importante después del rey Asuero, dice, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos. ¿Por qué? Porque procuró el bienestar de su pueblo. Usted sabe que hay jefes, directores de empresa, empresarios, que el único enfoque está en sí mismo. El único enfoque, esto te puede dar inclusive ingredientes y elementos para que te conviertas en alguien que donde Dios te ponga, Dios te puede usar. Hay algunos que nos frustramos porque el entorno es un entorno de mucha maldad, pero lo que pasó con Mardoqueo fue esto:
como él en su corazón procuró el bienestar de su pueblo, Dios lo levantó. No procuró su bienestar, no procuró salvarse a sí mismo, no, dice, procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. ¿Por qué Mardoqueo se convirtió en alguien tan valioso, tan importante, de tanta relevancia? ¿Cómo hacemos nosotros para convertirnos en personas importantes, de relevancia, que Dios quiera levantar, que Dios quiera usar, que Dios quiera tomarte? Procura el bienestar de las personas. Procuremos el bienestar de las personas. Porque lo opuesto a la benignidad es una vida centrada en nosotros. Mire lo que dice 1 de Pedro capítulo 3 versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Eso no es una afirmación. Lo que Pedro está diciendo, ¿quién puede hacerte daño si te mantienes viviendo haciendo lo bueno? ¿Quién podrá hacerte daño? ¿Quién podrá serrucharte el piso aún dentro de un trabajo, aún en medio de las relaciones que a veces son complejas, si tan solo nos mantenemos haciendo lo bueno? Creo que este es un mensaje que lo tenemos que masticar mucho. Porque la tendencia natural, no voy a generalizarlo, pero sí tengo que decir esto, la tendencia natural es buscar nuestro propio bienestar. Y voy a ir concluyendo acá. La benignidad es la actitud y la empatía con la condición de una persona y el querer ayudar. La bondad es la acción generosa que manifiesta la actitud que está en mi corazón. Pero si usted hoy dice, pastor, yo quisiera aprender. Porque a veces, por lo menos a mí me ha pasado, a veces uno trata de hacer lo bueno con los que le hacen el bien. Pero nos cuesta un montón con aquellos que son difíciles de soportar. ¿Cómo hacemos para aprender esto? A veces somos gentiles porque estamos buscando nuestro propio bienestar. Atendemos bien a alguien, somos amables porque estamos buscando nuestra propia ganancia o por ser reconocidos. Pero el ejemplo con el cual quiero concluir es el ejemplo primeramente de Dios como un Dios benigno. Y después el ejemplo un poco más en particular con Jesús. Porque Hechos capítulo 10 describe a Jesús, versículo 37, como alguien que en su condición de hombre fue ungido por Dios para hacer bien a todos. Miren qué diseño de vida tuvo el maestro. El maestro, su diseño de vida, ¿cuál fue? No fue atraer la atención a él, no fue él proclamarse como rey, aunque era el rey. No fue alcanzar la fama, aunque alcanzó la fama y el reconocimiento de muchos. Pero dice Hechos 10:37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo ¿para qué la unción? ¿Para qué la habilitación de Dios? ¿Para qué el poder de Dios? Y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos. ¿A quiénes? A los que lo mataron. A los que los rechazaron. A los que dijeron preferimos a Barrabás. A los que se acercaban para tentarle, para hacerlo caer. A todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué?
porque Dios estaba con él. Pero esto ministró mucho en mi corazón, conocer a Dios también como un Dios benigno y ver a Jesús desde un diseño de benignidad y bondad. Porque Dios como un Dios bondadoso y un Dios benigno, ¿cómo lo mostró? Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios 2:1 dice, y Él, diga conmigo, Él os dio vida a vosotros, cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Dios no hizo lo bueno para con nosotros porque estuviéramos haciendo lo correcto. Preste atención. Usted no necesariamente, ni yo necesariamente tengo que hacer lo bueno con alguien porque esa persona esté haciendo lo correcto. Porque así no es Dios. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos, separados de Dios en nuestros delitos y pecados, separados de una vida que agrada a Dios. Alejados del propósito, porque la palabra pecado es alguien que vive fuera del propósito de Dios, alguien que hace lo contrario a lo que Dios quiere que él haga. En esa condición, como dice Santiago, alejados de Dios, Dios se acercó a nosotros. Por eso Dios es conocido como alguien bondadoso y benigno, porque Él no esperó. Por eso Jesús dijo, yo no vine a los sanos, yo vine a los enfermos, yo vine a los pecadores, yo vine a los que necesitaban de un Salvador. ¿Por qué? Porque su cualidad, su carácter como Dios es un corazón que no depende de lo bueno que tú seas, sino del amor y la benignidad que Dios tiene para con nosotros. Versículo 5. De Efesios 2:5 dice, ¿qué fue lo que movió a Jesús? Dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Saben cómo opera la benignidad y la bondad? No es porque lo merezcamos, no es porque nos hayamos ganado el derecho de que alguien haga algo bueno por nosotros. La benignidad y la bondad opera desde una sola condición en el corazón, desde el amor de Dios para con nosotros, al igual de nosotros para con las personas, porque nosotros cuando desarrollamos el carácter de Cristo, que es la vida del Espíritu, es el resultado de ser como Él es. Dios es un Dios benigno, ¿sabe por qué? Segunda de Corintios 5:8, porque Dios demostró su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo fallados, aún cometiendo pecado, Él dio su vida por cada uno de nosotros. ¿Saben qué dice Pedro? Primera de Pedro 2:21, cuando Jesús estaba en todo el proceso de la pasión de Cristo. Pedro habla del carácter de Jesús como alguien bondadoso y benigno. Pues para esto fuiste llamado, primera de Pedro 2:21, para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por ¿quiénes? ¿Quién es alguien benigno? Alguien que está listo para padecer por otro, dejándonos. ¿Por qué hizo eso Jesús? Para dejarnos un ejemplo digno de imitar, para que sigáis sus pisadas o sus pasos. Pedro va a decir lo que va a decir porque él tiene una intención. ¿Cuál es la intención? Vivamos como lo hizo Cristo, versículo 22. Para que sigamos el ejemplo, imitemos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Por eso Jesús se paró en la cruz y dijo,
Este es un acto poderoso de benignidad. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros a veces perdemos la oportunidad de hacer lo bueno porque todo el tiempo estamos juzgando. Si Dios nos hubiera juzgado sin ver a Cristo en la cruz, nosotros mereceríamos el infierno. Si usted dice hoy, pastor, yo quisiera mejorar mis relaciones, yo quisiera ver este fruto en mi vida, detengámonos un poquito y miremos a Jesús. Él se puso como propiciación. Él se puso como una respuesta. Él fue la respuesta al error y al pecado de muchos de nosotros. Entonces, cuando lleguemos a nuestra casa y tengamos una situación con la familia, antes de juzgar, antes de tratar de hacer justicia, antes de hacer venganza, antes de decir, aquí vengo yo a establecer el orden, hagamos lo bueno. Porque haciendo eso, manifestaremos el carácter de Cristo. Y contra eso no hay ley. Contra eso no hay condenación. Contra eso usted y yo viviremos la vida del Espíritu que Dios anhela. ¿Tiene una diferencia con alguien? No trate de hacer justicia. Y cuando hablo no trate de hacer justicia desde su propio argumento y criterio. Porque hay batallas, hay conflictos que ganamos haciendo lo bueno.